Hola a todos, queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar muchas de sus fibras sensibles y nos hará reflexionar sobre el poder transformador de algo tan fundamental como el amor, pero visto a través de una lente muy especial: el legado y la figura de Tuba Büyüküstün. Si han leído bien, el título de hoy es Amor que cambia el mundo, Tuba Büyüküstün. Si son nuevos por aquí y les encantan las historias inspiradoras, los análisis profundos y las charlas que nos hacen pensar, les invito de corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. En este vídeo no vamos a hablar solo de romance de telenovela, aunque Tuba Büyüküstün nos ha regalado momentos inolvidables en ese ámbito. Vamos a ir más allá. Exploraremos cómo el amor en sus múltiples facetas, el amor propio, el amor a la humanidad, el amor por la justicia, el amor a la causa, puede ser un motor de cambio potentísimo, y como Tuba, a través de su carrera, sus proyectos y su activismo, ha encarnado y promovido precisamente eso. ¿Listos para descubrir cómo una figura pública puede irradiar un amor que, de manera silenciosa pero firme, va transformando realidades? Pues abróchense los cinturones porque esto se pone interesante. Comencemos por lo más obvio para quienes conocen a Tuba Büyüküstün, su impacto como actriz. Desde sus inicios, Tuba ha demostrado una capacidad increíble para dar vida a personajes complejos, mujeres fuertes, luchadoras, a menudo con corazones heridos pero siempre con una chispa de esperanza. Pensemos en Elif de Kara para Aşk, en Defne de Gönül o en la icónica Asi. Estos personajes no eran meras figuras decorativas, eran narrativas vivas que exploraban las profundidades de las relaciones humanas, los dilemas morales y, por supuesto, el amor en sus formas más puras y desafiantes. A través de sus interpretaciones, Tuba no solo nos entretuvo, nos hizo sentir empatía, nos obligó a reflexionar sobre las injusticias y las complejidades de la vida, y en muchos casos, nos mostró la fuerza que reside en el amor, incluso en medio de la adversidad. Pero el amor que cambia el mundo, del que hablamos hoy, va mucho más allá de las pantallas. Tuba Büyüküstün ha utilizado su plataforma para abogar por causas que le importan profundamente. Su papel como embajadora de buena voluntad de UNICEF es quizás el ejemplo más claro y poderoso de este amor extendido a la humanidad, especialmente a los niños. A través de sus viajes, sus declaraciones y su presencia activa en campañas, Tuba ha puesto el foco en la educación, la protección y el bienestar de millones de niños en todo el mundo, especialmente aquellos afectados por conflictos y crisis. Ella no solo pone su rostro a estas iniciativas, pone su corazón y su voz. Imaginen el poder de una figura tan querida y admirada, que llega a millones de hogares, hablando no de un personaje de ficción, sino de la dura realidad que enfrentan niños vulnerables. Esto tiene un efecto multiplicador. Inspira a otros a involucrarse, a donar, a tomar conciencia. No se trata solo de caridad, se trata de un amor profundo por la dignidad humana, un reconocimiento de que cada niño merece una oportunidad, un futuro. Y Tuba, con su humildad y su compromiso genuino, encarna perfectamente ese amor que busca activamente sanar y mejorar el mundo. Además de su trabajo con UNICEF, Tuba ha sido vocal en otras causas sociales. Ha defendido la igualdad de género, ha apoyado iniciativas para el empoderamiento de las mujeres y ha alzado la voz contra la violencia. Estos son temas que, si bien pueden parecer alejados del glamour del cine y la televisión, son precisamente donde el amor genuino, ese que se preocupa por el bienestar colectivo, puede generar un impacto real. El amor no es solo un sentimiento romántico, es también un compromiso con un mundo más justo y equitativo. Y aquí es donde creo que reside la verdadera magia de amor que cambia el mundo, Tuba Büyüküstün. No es solo la admiración por su talento actoral, sino la resonancia de sus acciones y su compromiso con valores humanitarios. Ella nos demuestra que ser una figura pública conlleva una gran responsabilidad, pero también una oportunidad inmensa para ser una fuerza positiva. Su autenticidad es contagiosa. Cuando la vemos interactuar con los niños en zonas de conflicto, o cuando habla con pasión sobre la importancia de la educación, sentimos que su mensaje es sincero, que viene del corazón. Pensemos en cómo ella maneja su propia vida. A pesar de la intensa atención mediática, Tuba ha mantenido un cierto nivel de privacidad, centrándose en su trabajo y en su familia, pero sin ocultar su compromiso social. Esta coherencia entre su vida pública y su activismo es lo que genera confianza y admiración. No se trata de una pose, se trata de una convicción.
Es el amor por un ideal, el amor por un futuro mejor. Lo que la impulsa. Quizás algunos se pregunten si una sola persona puede realmente cambiar el mundo. Y la respuesta es sí, pero no de forma aislada. Una figura como Tuba Büyüküstün actúa como un catalizador. Su amor, expresado a través de acciones concretas y de su influencia, inspira a otros a unirse a la causa, a sumar su propio amor y esfuerzo. Es un efecto dominó. Cada niño que recibe una educación gracias a una iniciativa apoyada por ella, cada mujer empoderada, cada persona que se une a la lucha por un mundo mejor, es un testimonio del poder de ese amor. Además, su trabajo como actriz también puede ser visto como una forma de amor por la narrativa y por la conexión humana. Al dar vida a personajes que enfrentan luchas, triunfos y, sobre todo, que experimentan el amor en sus diversas formas, ella nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos anhelos universales, incluyendo el deseo de amar y ser amados, y la búsqueda de un mundo donde el amor prevalezca sobre el odio y la injusticia. Cuando analizamos el título Amor que cambia el mundo, Tuba Büyüküstün, podemos desglosarlo en varias capas. Por un lado está el amor que ella como actriz, a través de sus personajes, ha infundido en la audiencia, provocando reflexiones y emociones. Por otro está el amor que ella, como persona y figura pública, destina a causas humanitarias, utilizando su voz y su influencia para generar un cambio tangible. Y finalmente está el amor que ella, con su ejemplo, inspira en sus seguidores, animándolos a ser mejores personas y a contribuir a un mundo más justo y compasivo. El legado de Tuba Büyüküstün, y este es un punto crucial, no se medirá solo por la cantidad de premios que gane o la popularidad de sus series. Se medirá en gran parte por el impacto duradero de su compromiso social, por las vidas que haya tocado, por las mentes que haya abierto. Y en ese sentido creo que ya está dejando una huella imborrable. Pensemos en la importancia de estos mensajes en el mundo actual, un mundo que a menudo parece fracturado y lleno de desafíos. Tener figuras como Tuba, que promueven el amor, la empatía y la acción positiva, es un bálsamo para el alma colectiva. Nos recuerdan que a pesar de todo, todavía hay mucho bien en el mundo, y que cada uno de nosotros tiene el poder de contribuir a él. Su dedicación a UNICEF, por ejemplo, no es una actividad secundaria, es una parte integral de su identidad y de su forma de ver el mundo. Cuando ella habla de la importancia de la educación, no es solo una frase bonita, es un compromiso profundo con el futuro de la humanidad. Y es este tipo de compromiso, esta dedicación desinteresada, lo que verdaderamente tiene el poder de cambiar el mundo, un pequeño acto de amor a la vez. En resumen, queridos amigos, hemos explorado cómo el amor, en sus manifestaciones más amplias y profundas, es el motor que impulsa a Tuba Büyüküstün, tanto en su carrera artística como en su activismo social. Hemos visto cómo sus interpretaciones nos conectan con la humanidad, cómo su labor humanitaria busca sanar heridas y construir un futuro mejor, y cómo su propio ejemplo nos inspira a ser agentes de cambio. Tuba Büyüküstün no solo nos muestra historias de amor en la pantalla, vive y promueve un amor que busca activamente transformar el mundo que nos rodea. Ha sido un placer enorme compartir estas reflexiones con ustedes hoy. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido el impacto de Tuba Büyüküstün en el mundo del entretenimiento y más allá? ¿Creen que las figuras públicas tienen una responsabilidad mayor en cuanto a activismo social? Dejen sus comentarios abajo, los leo con muchísimo interés y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si creen que vale la pena compartirlo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir siendo parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan esparciendo amor. Hasta la próxima.